Hola, soy Viviana Jurado. Bienvenidos a mi canal. Me dedico a ser coach espiritual y estoy compartiendo a través de este canal todo un grupo de información sobre espiritualidad, nueva conciencia, evolución espiritual. Y hoy estamos dando el tercer capítulo de este curso gratuito que estoy transmitiendo y venimos desarrollando en los capítulos anteriores unas nociones básicas sobre meditación, un poco desde una visión distinta. Y hoy quería hacer una pequeña evolución en este capítulo sobre la meditación y hacer un paso a mayores y hablar sobre la energía. ¿De acuerdo? En la meditación, nosotros podemos hacer meditación formal toda nuestra vida, pero no llegar a hacer un desarrollo espiritual a través de ella. Es muy importante entender esto porque no por el hecho de sentarnos a meditar, no por el hecho de hacer cosas que aparentemente son espirituales, estamos haciendo un desarrollo espiritual. Para que haya un desarrollo espiritual tiene que haber una conciencia involucrada, o sea, tú mismo involucrado en ese autodesarrollo y en ese autodescubrimiento. Uno tiene que pasar fronteras dentro del trabajo con la meditación y en su día a día, fronteras internas de autoconciencia para ir avanzando e ir viendo cómo va integrando dentro de sí un proceso de apertura de conciencia y un proceso real de desarrollo espiritual. Yo creo que desde mi punto de vista y desde mi práctica personal a lo largo de los años, me he dado cuenta que un paso fundamental, una frontera fundamental que fue para mí fue el desarrollo y el trabajo con la energía. Es bien cierto que de mí, de forma natural, por ese despertar que tuve y de forma casi, bueno, intuitiva, mi trabajo con la energía es fácil, ¿no? Pero también a lo largo de los años he ido buscando claves para ayudar a otros en ese desarrollo espiritual a través del trabajo energético. Entonces, me he dado cuenta que es fundamental cuando nosotros nos ponemos a meditar darnos cuenta de nuestra energía. Entonces, en el capítulo de hoy voy a empezar a poner pequeños, pequeñas claves para entender qué es la energía. Para explicarlo ya de primeras, primero lo que tenemos que entender energía, en primer lugar tenemos que entender que la energía tiene como grados, ¿no? La energía tiene que ver con la vida, ¿no? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la existencia, con estar vivos, ¿no? Cuando el universo se expandió, lo primero que produjo fue la energía. Lo primero que se movió fue la energía en ese proceso expansivo. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros conectamos con la energía, conectamos con la vida que se expande, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entenderlo que hay grados en ese proceso de conexión con esa fuente de energía. Lo primero es entender que tenemos una energía vital básica que tiene que ver con nuestro organismo, con nuestra bioenergía, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con lo que comemos, tiene que ver mucho con el funcionamiento de nuestra bioquímica, nuestra energía en nuestras neuronas, la energía que se produce a través de los alimentos, a través del oxígeno, a través de todo el entorno. Ahí hay un punto bioenergético que tenemos que entender, que es como la primera capa, ¿de acuerdo? Después hay una parte de la energía que es, yo lo que le denomino es energía que sale de nuestros pensamientos, la energía psíquica, que es muy importante, y vamos a hacer capítulos, no capítulos sobre este tema, que es nuestra energía psíquica, la energía que emanamos psíquicamente a través de nuestro funcionamiento mental. De nuestra imaginación. La energía psíquica es tan poderosa que crea realidades, ¿vale? Y hay un componente muy importante a través de la energía psíquica que es es una energía que compartimos los humanos, no es una energía que queda aislada, no es una energía que solo nos influye a nosotros.
No sé si algún día os ha pasado, seguro que sí, de entrar a un lugar y que notamos que el lugar es denso y pesado, o todo lo contrario, entramos a un lugar donde sentimos que hay como una energía especial. Pues esa energía tiene que ver con la emisión energética de los seres humanos a través de sus pensamientos. Cuando hablamos de través de nuestros pensamientos, muchas veces caemos en el error de creer que tiene que ver con el pensamiento más superficial. ¿De acuerdo? La gente se afana de una manera un poco equivocada en controlar sus pensamientos, pero en realidad nuestra mente consciente, lo que nosotros captamos conscientemente solo es un 4%. La carga máxima está en el subconsciente, el inconsciente y en la supraconciencia. Tenemos que entender que toda esa información que tenemos ahí es mucho más poderosa que la que podemos controlar con el 4%. Por lo tanto, es un error creer que nosotros vamos a controlar nuestra energía a través de intentar bloquear cierto tipo de pensamientos o a través de intentar bloquear cierto tipo de emociones. Porque si solo nos enteramos un 4% de aquello que emitimos, pues no tiene mucho sentido. Y aquí está la clave de la meditación. ¿De acuerdo? La meditación nos ayuda a tomar conciencia de nuestra energía psíquica. ¿De acuerdo? Es una cosa muy importante porque en la medida que vamos siendo testigos de nuestro mundo mental, podemos empezar a darnos cuenta que ese mundo mental mella o suma a nuestra energía vital, o mella o suma al entorno en el que vivimos, o mella o suma la energía que compartimos todos los seres humanos en el planeta. Es muy importante entender esto. Entonces, la meditación, por su forma de desarrollarse, acordaros que lo que hacemos es intentar ser autoconscientes. Cuando hacemos meditación llevamos nuestra conciencia al presente y nuestra conciencia se vuelve más real y más abierta a la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en meditación, lo que hacemos es intentar ser consciente del flujo de nuestros pensamientos, pero no solamente del flujo de lo que pensamos. Y no es un error creer que lo que hacemos es intentar en meditación poner la mente en blanco. Lo que tenemos que es ser observadores, crear una distancia desde el testigo a lo que pensamos para ser consciente de lo que estamos pensando. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que en la medida que vamos desarrollando este hábito de la meditación y vamos desarrollando la capacidad y el entrenamiento de la autoobservación de nuestro flujo de pensamientos, empezamos a darnos cuenta que ese flujo de pensamientos por debajo tiene una masa de información. Una masa de información que normalmente se nos pasa desapercibida, pero que hay un peso, que hay unas dinámicas, que hay unas creencias y que hay unas gafas que nos ponemos y que no nos permiten ver la realidad. ¿De acuerdo? Esa masa de información empieza a desvelarse lentamente en la medida que paramos el tiempo suficiente a observar. Entonces, en la meditación, acordaros que os dije que la meditación a veces no es cómoda, no es un ejercicio agradable, porque precisamente pasa por esto, porque la energía que nace de nuestro mundo psíquico, la que está contenida en nuestro mundo psíquico, que además quiero deciros, esto es muy importante, que esa energía psíquica, y está demostrado, afecta a nuestro físico, a nuestra bioenergética, ¿de acuerdo? A la energía que surge de que hay en nuestro cuerpo, porque la condiciona. Mella nuestra energía vital básica y acorta nuestra energía que tiene que ver, que sale de nuestra conciencia más elevada, que nace de nuestra supraconciencia. Es como que corta de alguna manera los vínculos hacia nuestra conciencia más elevada, hacia nuestro yo más elevado. Por lo tanto, es muy importante entender que esa energía psíquica que está ahí, nosotros cuando meditamos va a empezar a surgir. Normalmente en meditación, ¿qué sucede? Que en el momento que nos sentamos y hacemos ese ejercicio, hay gente que, por ejemplo,
se ve ayudado pues, ejercicios de respiración. Acordaros que os dije que los ejercicios de respiración son súper importantes. Esa información en nuestro diafragma es muy importante porque empieza a emerger toda esa información reprimida, suprimida, negada, y empieza a emerger, y empieza a hacernos sentirnos incómodos. A veces es necesario esa incomodidad porque tenemos que llegar a darnos cuenta de una realidad que hasta hace muy poco no nos estábamos dando cuenta, pero que nos estaba condicionando nuestra emisión energética y por lo tanto es muy importante lo que atraemos, lo que vibramos a nivel psíquico en esa información. Esto es súper importante que lo entendáis. Esta energía psíquica, además, tiene un componente que ya empieza a movilizarse hacia una capa que es el astral. Cuando una persona fallece, y si no fallece de una manera desde la aceptación de la conciencia real de la muerte, no digo que sea siempre, se lleva esta energía psíquica consigo, ¿de acuerdo? Y condiciona sus procesos post-mortem. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que yo lo aprendí de una gran profesora y una gran amiga, que es Paloma Cavada, que es los procesos post-mortem, ¿no? Las patologías post-mortem. Estas patologías vienen derivadas precisamente de esta energía psíquica. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos meditación y tomamos conciencia de esta energía psíquica, estamos también preparándonos para los procesos de partida. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante entender todo este concepto. Entender la importancia de la toma de conciencia de la energía psíquica. ¿De acuerdo? Este es un tema que nos va a llevar tiempo desarrollar y entender y darnos cuenta de todos los matices y las connotaciones de importancia que tiene en nuestra vida. Incluso en los procesos, por ejemplo, que está sucediendo ahora en el planeta, todos estos conflictos, las guerras, la masa de información densa que se acumula, porque además la energía psíquica se acumula en nuestro cuerpo, se acumula en nuestro campo energético, pero como es compartida la acumulamos encima del planeta Tierra, acumulamos toda esa densidad en el planeta Tierra y que como de forma natural las energías se equilibran, ¿no? Tienen unas tendencias reequilibrantes, entonces se tienen que expulsar, se tienen que modificar, se tienen que crear procesos alquímicos para transformarlas. Entonces tenemos que entender la importancia de todo esto. Cuando hacemos este manejo y empezamos a tomar conciencia de esta energía psíquica, empezamos es el acto más generoso que nos podemos hacer al resto de la humanidad. En realidad, lo hacemos por nosotros porque ganamos autoconciencia y empezamos a tomar poder sobre nuestra energía. Y una cosa también muy importante, que empezamos a ser conscientes. Fijaros, esto es un tema que también voy a desarrollar mucho más hacia adelante, a ser conscientes si somos depredadores energéticos, ¿de acuerdo? Porque las energías se reequilibran y cuando somos demasiado densos energéticamente con nuestra energía psíquica, con toda esa masa de información que hay ahí, como no tenemos suficiente energía vital para nosotros, lo que hacemos es depredarla. Y también acabamos depredando a otros como formas, absorbemos su energía psíquica y otras energías que ya iremos hablando, sobre todo energías creadoras de alto nivel, para ganar energía. Y de ahí mucha gente se vuelve adicta al poder. Y hay una rama en la espiritualidad que tiene que ver con la adicción al poder. Y que hay muchísimo, por desgracia, en estos momentos, porque hay como una especie de egoísmo y narcisismo en la espiritualidad, que siempre hubo, ¿de acuerdo? No es que sea algo exclusivo de estos tiempos, sino que siempre hubo un narcisismo, pero que ahora hay como una obsesión con ganar poder, que no tiene nada que ver con la verdadera desarrollo espiritual, porque el verdadero desarrollo espiritual va hacia el concepto de totalidad y no hacia el narcisismo.
¿De acuerdo? El narcisismo es todo lo contrario, es lo fraccionado y es todo lo contrario al sentimiento de totalidad. Y que además el sentimiento de totalidad, y esto ya lo iremos también explicando, tiene que ver con la bondad fundamental de la vida, con la vida misma, con esa energía primitiva y primaria de la vida. ¿De acuerdo? Y que cuando nos volvemos narcisistas y no colaboramos energéticamente, no somos conscientes de ser, de sumar energía creadora, y lo que hacemos solo es acapararla, vamos en contra del principio de totalidad, que va la espiritualidad más elevada, va hacia ese principio de totalidad, ese entendimiento de que todos somos uno y que toda la totalidad está dentro de nosotros y que es compartido por todas las conciencias del universo. Como os decía, esa energía psíquica, cuando tú te sientas a meditar, empieza a desarrollarse y empiezas a darte cuenta. Hay un proceso muy importante en esa energía psíquica que es lo que tenemos que hacer es aceptarlo, no resignarnos. Tenemos que aprender a aceptar. La aceptación es la gran clave para dejarla marchar. Comprender, entender que está sucediendo, aceptar, y evidentemente la aceptación lleva a un cambio de conciencia. Empezamos a soltar y lleva a un cambio de conciencia. Damos un peldaño hacia adelante en ese cambio de conciencia. Cuando vemos estos patrones recurrentes a nivel energético, empezamos a darnos cuenta también que se abre una brecha de posibilidades. Empezamos a darnos cuenta que se abre un mundo nuevo de posibilidades, ¿de acuerdo? Y ahí hay una cosa muy importante, que es que empieza a emerger otra energía. Hablamos de la energía biomecánica del cuerpo, la energía de nuestro organismo, de cómo funciona en su modo básico. Hablamos de la energía psíquica y aquí vamos a hablar de la energía de la conciencia, la energía que aquí es cuando realmente empezamos a conectar con lo espiritual. Aquí es cuando empezamos a conectar, como vulgarmente se dice, con la fuente original de nuestra conciencia. Y empezamos a tener atisbos. Una de las cosas que a mí me sucede cuando empiezo a conectar con eso, y que en terapia muchas personas me lo cuentan, ¿no? Cuando estamos en la camilla y empezamos a trabajar, es que de repente la mente se ilumina tal cual. De repente es como que en procesos de meditativo noto luz. Esto es así de básico. Luz. Y empieza a emerger unos sentimientos profundos de amor, de equilibrio, de armonía, de bienestar, y empieza a emerger información de toda esa paz profunda. Ahí, en esos procesos de apertura, empieza a llegar información. Y ahí es cuando hay muchas personas que empiezan a tener momentos de amor místico, o empiezan a tener momentos de revelación, o empiezan a tener ya aperturas a estados de conciencia más elevados, donde empiezan a ser conscientes. Ahí empiezan a generarse sensaciones profundas de sanación interna, ¿de acuerdo? De darnos cuenta de quiénes somos en realidad, hacia dónde nos dirigimos, eh, de un amor profundo por nuestra propia existencia, por nuestra vida, y empezamos a darnos cuenta, a tener revelaciones sobre esa totalidad. Empieza la mente a fluir de otra manera. Y literalmente, como os he dicho hace un momento, sentimos luz en la mente, porque se ilumina. Y empezamos a tener procesos internos espirituales. Todo para llegar hasta ahí, como os he dicho, hay que trabajar toda la información psíquica. Toda esa masa psíquica hay que trabajarla. Y hay que trabajar una parte súper importante de esa masa psíquica, que en todo lo que tiene que ver con la psicología, sobre todo en toda la rama freudiana y junguiana, todo lo que tiene que ver con la sombra. En psicoanálisis nos hablan de la sombra, pero es que la sombra es energía también.
En la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra existencia, generamos dos tipos de energía. Una energía que tiene que ver con la vida que avanza y una energía de aquello no procesado, que aquello que no nos hemos encargado, podemos decirlo así, y que hemos negado y que lo hemos ocultado. Toda esa energía de la sombra empieza a generar como una especie de torsión, empieza a generar una fricción porque hay una cosa que avanza, que está ligado a la evolución misma, porque toda vida tiende a la evolución, pero esto queda atrás sin ser atendido. Cuando hacemos un trabajo con la energía psíquica, la sombra va a empezar a emerger de una manera fortísima y tiene que ser así. Y la sombra lo que busca es ser vista, no busca ser negada, no busca ser apartada, no busca ser reprimida, busca ser vista, ser entendida. Hay sombras que tienen que ver con lo perverso, con lo malévolo, con lo decadente, la miseria. Y tiene que ver también, hay una parte de la sombra que tiene que ver con la luz que negamos en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Hay una sombra que, como os digo, tiene que ver con lo denso, lo oscuro, lo reprimido a mal, ¿no? Pero también hay una sombra dorada, que muchas veces lo que hacemos es proyectarlo en otras personas. Por eso hay mucha gente que podemos quedar adictos a personajes y vemos en esos personajes las características que podríamos tener nosotros a nivel positivo, ¿no? El carisma, la capacidad de crear, la capacidad de conseguir, el potencial llevado a la experimentación, todo eso, ¿de acuerdo? También está sostenido en la sombra, porque simplemente es algo que hemos decidido de lo que da ahí. Muchas veces esta negación de la sombra dorada tiene que ver con la cultura, con no entender nuestra, nuestra grandeza, entender que no es llevar nuestra sombra dorada a la parte iluminada de la vida, a la expresión, lo confundimos porque consideramos que tiene que ver con esa depredación de poder. Yo si me vuelvo importante o llevo mis dones a la acción y llevo mis características a la acción y soy lo que realmente quiero ser, voy a ser despreciado o me voy a convertir en mala persona o voy a ser rechazado por el clan o o voy a destacar demasiado, entonces voy a ser foco de miradas, de envidias, etcétera. Todo eso hace que nosotros, de forma, eh, inconsciente, reprimamos las partes positivas. Esto es muy importante porque igual que hay que trabajar la sombra densa, hay que ser consciente de la sombra dorada, que todos podemos poseer dentro, porque eh, eh, en esa sombra dorada hay muchas características ocultas de nosotros, muy positivas, que es lo que nos va a dar el pase, de alguna manera, a esa espiritualidad más elevada. Si yo creo de base, tengo unas creencias de base en que no me merezco, ¿no? La grandeza de la existencia, y tengo de base la creencia de que yo no soy merecedora eh, de la energía primigenia, de la fuente de la existencia, yo inconscientemente voy a ser la que corte de alguna manera el flujo a lo más elevado, a mi supraconciencia más elevada. Tenemos que intentar ver la grandeza de la espiritualidad de una manera humilde para que no nos pase esto. Ser humildes, ser personas bondadosas y ser una persona que ve en otros también el potencial de lo bueno, sin negar el potencial de lo malo. ¿Entendemos? No buscamos entrar en un buenismo, buscamos entender que todo el mundo tiene la capacidad de generar cosas buenas y cosas malas y que consciente o inconscientemente elige un camino. Todos elegimos consciente o inconscientemente un camino en la vida y que tenemos que desarrollarlo. La espiritualidad nos ayuda precisamente a desenredar
El trabajo espiritual y el trabajo con la meditación nos ayuda a desenredar todos estos marañas energéticas y de conciencia para ir adquiriendo y tomando conciencia en este plano de la grandeza de lo espiritual. Entonces, como os digo, y vuelvo a repetir, acordaros, tenemos entre manos, cuando nos sentamos a meditar, la energía que tiene que ver con lo orgánico, lo bioorgánico, todos los procesos bioquímicos, energéticos que se dan en el cuerpo y que hay que atenderlos, que son básicos, que además influyen muchísimo, el hambre, el sueño, todo lo que tiene que ver con la reproducción, con lo sexual, etcétera. Lo psíquico, muy, 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 muy importante, creo que es el tema a tratar número 1 en los procesos de meditación, y la apertura a lo grande, ¿no? Y a la toma de conciencia de la grandeza del espíritu, ¿no? Entonces es muy importante entender todo este proceso. ¿Cómo podemos, vamos hacia una parte práctica, cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo a la hora de meditar darnos cuenta de hacer todo esto? No vamos... la grandeza del espíritu no es algo que tengamos que conectarnos con la fuente, no es algo que tengamos que provocar, es algo que tenemos que permitir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo lo vamos a centrar en el trabajo de lo psíquico, en esta primera etapa, con la energía. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar, es muy importante. Acordaros que os decía el otro día de la conciencia corporal, ser conscientes de la conciencia corporal, porque ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de un montón de cosas, darnos cuenta de nuestras emociones, igual que le hicimos el ejercicio de tomar conciencia del diafragma y todas esas emociones, empezamos a ser conscientes de nuestro mundo emocional, de cómo nuestras emociones, a través del cuerpo nos influyen. Y vamos a hacer un viaje lento, porque a lo mejor de una tandada no lo vamos a poder hacer, pero vamos a hacer un viaje a través de nuestro cuerpo, de cómo está nuestro cuerpo a nivel emocional. ¿Por qué? Porque lo emocional es la puerta de entender nuestra energía psíquica. ¿De acuerdo? Ese mundo emocional es la puerta de entender a nuestra energía psíquica. Una de las cosas muy importantes que podemos hacer también es que una zona que yo noto que últimamente está densa en las personas es la energía del corazón. La energía del corazón, el corazón es una zona, en la zona cardíaca, es un cerebro, ¿de acuerdo?, que tiene que ver precisamente con la apertura hacia la energía. Pero la energía psíquica y el dolor emocional y toda esa masa de información nos impide abrirnos al corazón, a las sincronicidades, a lo cuántico que nos permite ese cerebro cardíaco, a un montón de nueva información que está ahí y no nos damos cuenta. Esa masa psíquica nos impide abrir el corazón a toda esa apertura. Entonces, quiero que hagáis un ejercicio de toma de conciencia. Pues podemos hacer el ejercicio de escaneo a través de nuestro cuerpo, de nuestro mundo emocional. Podemos notar, muchas veces notamos peso en los hombros o en el estómago, o hay ciertas zonas del cuerpo que nos vemos que están como más dañadas, más dolorosas, y tomamos conciencia de ese mundo emocional. Para eso tenemos que sentir, permitir, aprender a sentir las emociones, sin juzgarlas, sin determinar que esto no lo debo de sentir. Simplemente me abro a sentir, porque yo tengo que llegar a darme cuenta de ese sentir a lo largo del cuerpo. En la medida que yo voy a hacer este escáner energético de mis emociones, empiezo a darme cuenta que la energía no solo está dentro del cuerpo, sino que empezamos a darnos cuenta que en la capa externa de la piel empezamos a notar que hay energía y que está condicionada por mi campo energético. Si paramos y observamos que nuestro campo energético está. Tomad conciencia de vuestro campo energético.
Podemos incluso sentir una sensación, en el momento que hacemos este ejercicio, podemos tener una sensación de globo. Estamos como una especie de globo, dentro del globo, y que sentimos el globo, la capa externa del globo, y que sentimos todo lo que está sucediendo del globo, y que estamos ahí, dentro de un globo. Todo eso es energía, pero está condicionado nuestro mundo emocional y notamos esa emisión. Ahora vamos a ir un paso mayores y vamos a centrar nuestra atención al corazón y vamos a tomar conciencia de nuestro corazón y vamos a observar si emite energía o no emite. Emitir siempre emite, evidentemente, pero vamos a ver si está como pesado o está libre. ¿Hay una sensación de libertad o hay pesadez? O cuando conectamos con el corazón notamos dolor o sufrimiento o malestar o miedo. Observamos, respiramos profundamente y observamos, llevamos la atención a esta zona del corazón y observamos cómo está. ¿De acuerdo? Este ejercicio, si lo vamos practicando varios días y lo practicamos a lo largo del tiempo, no siempre va a ser agradable. ¿Por qué? Porque nos vamos a tomar conciencia de nuestro estado energético. Pero fijaros que solo por este ejercicio de ser consciente podéis sentir una sensación de liberación importante. Podéis sentir que liberáis algo solo por el hecho de ser consciente de qué está sucediendo. Porque el foco de la conciencia, cuando ponemos conciencia en algo, liberamos las cosas, hacemos que las cosas se liberen. Acordaros, muy importante, ser conscientes de no juzgarnos. La meditación no es para juzgar, ni a otros ni a ti mismo. Si juzgas lo que estás viendo, párate. Estamos para observar, para ser testigos y ser observadores y ser conocedores de lo que está sucediendo. La meditación tiene que tener siempre un interés de curiosidad. Tienes que ser curioso, curiosa a la hora de observarte. Como quien entra, tiene una habitación que nunca ha entrado y lo que hace es abrir esa habitación para saber qué hay ahí. Pero no juzgues. Hay una cosa muy importante que es aprender a ser amable con uno mismo. ¿De acuerdo? Ser bondadoso con uno mismo, que no permisivo, porque hay conceptos que no se deben de equivocar. Yo si tengo tendencias negativas para hacerle daño a alguien, evidentemente yo tengo que ser consciente que quiero hacerle daño a alguien. Eso no quiere decir que a mí me dé permiso para hacerle daño a alguien. Ser consciente y ser bueno conmigo no me da autorización para dañar al otro. ¿De acuerdo? Ser bueno conmigo tiene que ver con un acto de compasión, de comprensión, incluso de entender por qué o para qué yo estoy teniendo esos instintos. No juzgo mis instintos, pero sí comprendo mis instintos. ¿De acuerdo? Toda esa masa psíquica empieza a darnos cuenta que está ahí. ¿De acuerdo? Estamos entrenando toda esa información y esa emisión de energías. Nos estamos entrenando a la toma de conciencia. ¿Qué nos va a suceder también? Que a la medida que vayamos entrenando todo esto, después en el día a día vamos a estar más conscientes de que entramos en un lugar, notamos esa densidad o todo lo contrario. ¿De acuerdo? O encontramos un lugar y encontramos lugares agradables, que nos sentimos a gusto, que sentimos como una especie de lugar tranquilo, de seguridad y de chispa, de alegría, de algo bueno ahí. Entonces quiero que os deis cuenta de todo eso también, porque puede que os suceda en la medida que vayáis haciendo este tipo de meditaciones. Vuelvo a decir que es muy importante cuando observemos traer esa bondad básica de la vida, esa comprensión, esa compasión. Creo que aquí el budismo, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con los conocimientos del budismo, sobre todo el budismo tibetano, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, podéis desarrollar, una curiosidad por el budismo tibetano que os puede ayudar
No digo que os volváis budistas, a no ser que queráis, pero entender esa visión básica del amor profundo, de la comprensión y de la compasión, porque os va a ayudar a ser testigos de vosotros mismos sin juzgarnos, sin juzgar a los demás. Los defectos que tengamos, que todos tenemos defectos y todos los demás tienen defectos y todos estamos en proceso de aprender, no son formas de ni machacarnos ni machacar al otro. No busquemos la perfección en la meditación ni en la espiritualidad. No es ese el objetivo. El objetivo no es ser mejor que los otros, es aprender a ser uno mismo, a liberarse, a abrir nuestra conciencia y ser nosotros mismos. No es una manera de medirse y de tener una vara para medirme con el otro ni para medirme con lo que se presupone que debo de ser. Esto es un acto de libertad, no un acto de juicio, ¿de acuerdo? Entonces quiero que entendáis, esto es fundamental, porque esto es básico para transitar en la meditación. Pero vuelvo a decir, ser bueno con uno mismo no es me doy permiso para hacer lo que a mí me da la gana. Eso no es ser bueno, eso es ser permisivo y darte, yo aquí estoy aquí, y lo que hacemos si creemos eso es dar pie al narcisismo, al egocentrismo y al egoísmo, que es el enemigo de la totalidad. ¿Por qué? Porque la totalidad no es eso. Todo lo que tiene que ver con el narcisismo, con esas tendencias narcisistas, con estas tendencias egoístas, ¿de acuerdo? Aunque nos sintamos muy poderosos, que conste que psíquicamente nos podemos sentir muy poderosos, esa energía psíquica puede hacernos sentirnos así como muy importantes, no es la clave de la espiritualidad. Y que es además nos lleva a estados de conciencia inferiores, nos lleva a estados de conciencia alejados de la espiritualidad más elevada y profunda. ¿De acuerdo? Quiero que entendáis esto. Porque puede haber personas que tengan una tendencia narcisista a la hora de meditar y puede ser personas todo lo contrario. Entonces quiero abrir el abanico a toda esta información para que lo entendáis. Aprender a meditar desde una visión básica, desde el amor, de un amor básico fundamental, y el budismo nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que es acepta la diversidad, acepta al otro, me acepto a mí, ¿de acuerdo? Eso no quiero decir, vuelvo a decir, que sea permisivo ni con el daño que me hacen ni con el daño que hago, ¿de acuerdo? Hay que poner límites y eso se va revelando también a la hora de trabajar. Vamos a hacer un pequeño resumen. Energía bioenergética básica, del funcionamiento básico, tomar conciencia, pues por ejemplo, ser conscientes si estáis muy cansados, si está funcionando todo bien, autoconciencia corporal, acordaros. La conciencia de la energía psíquica, muy importante, que vamos a hacer mucho hincapié de todo esto, y ser consciente a través de vuestras emociones, porque las emociones os va a dar el pie a todo esto. A la toma de conciencia, ser consciente cómo emanamos del cuerpo esa energía psíquica, ser conscientes de esa emanación psíquica y ser consciente cómo el centro cardíaco, nuestro cerebro cardíaco, resuena con esa información. Si está apagado, si se siente libre, ser conscientes, ser observadores del cerebro cardíaco. A ver qué sucede. Bueno, espero que os haya ayudado toda esta información que hemos hablado hoy. Espero que os guste, además, que os sirva, que os dé una visión nueva y alternativa de todo esto. Y, bueno, como os he dicho antes, compartir mi vídeo si os parece útil, suscribiros e invitar a otros que se suscriban, porque así, evidentemente, el canal crece y podemos difundir más información. Y nada, el próximo martes estaremos aquí otra vez y seguiremos, porque cada capítulo se va a poner cada vez más interesante la información. Y si tenéis preguntas, me lo podéis preguntar a través
de los comentarios, o a través de Instagram o a través de Facebook, y tenéis todos mis canales abiertos para preguntar cositas. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos para el próximo martes y un beso.